tenemos lujo de viernes. Hoy lujazo de viernes se está desvistiendo para toda la platea. Femenina y masculina, No, porque hay que saber apreciar. Digo, cuando un pibe está fuerte, y es así. Y el mejor contador de todas las historias, Juan Francisco Martínez Peria, es un hombre bastante seductor. ¿Cómo está, Juan Fran? Ahora muy avergonzado. ¿Por qué te intimida? Porque, pero si esto te lo hago hace cuánto ya, 5 años que te vengo haciendo esto, digo, cada vez que salimos al aire, Aripalucho, por mucho menos, está quemadísimo, así que vamos a pasar rápido. Pero muy contento igual de estar acá. Me imaginé. Estamos festejando muchos cumpleaños. Sí. Muchos cumpleaños, sobre todo de figuras que a mí se me confunden, ¿eh? A veces no sé quién dijo que es en este caso no solo cumpleaños, ¿eh? No. No, solo fallecimientos. Pero si habíamos quedado en que no íbamos a festejar muertes, que no iban a ser las efemérides. Conmemoramos. Bueno, conmemoramos. Bueno, los argentinos somos especialistas, ¿no? No parece mal. Claro, Son ancestros que que tienen vida, ¿no? No, está muy bien. Bueno, está bien. De hecho, en América Latina, la gente que muere no muere. Nunca. No, en Porque realidad la muerte es un... no salimos de los mismos problemas, ¿no? Por eso siguen teniendo tanta vigencia. En todo caso será un alivio ocasional para quien haya tenido que pasar por la vida, para quien le haya tocado tener que pasar por la vida. Pero te decía que en estos dos personajes que murieron juntos o casi juntos, nunca sé bien qué dijo. No, ahora lo va a contar bien, pero yo voy a decir esto. Yo cuando lo cito, nunca sé bien si este lo dijo este o lo dijo el otro. Mirá. Vamos a estar hablando de Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jaureche, que uno pasó a la inmortalidad el 30 de mayo de 1959, que es Raúl Scalabrini Ortiz, y el otro el 25 de mayo del 74, en un contexto muy álgido, que es Arturo Jaureche. Y que los dos fueron grandes parteners, ¿no? Trabajaron juntos, sobre todo en la década, a partir de la década del 30, ¿no? Y que justamente su obra no solamente es una obra muy importante en términos de la lucidez de sus ideas, sino de la vigencia de sus ideas, ¿no? Porque estamos viviendo una época en la cual más que nunca hay que volver a leer a estos grandes clásicos, que hay que decirlo, generalmente están bastante ausentes de las universidades, ¿no? Esto me parece muy importante porque muchas veces estas ideas críticas de la cuestión colonial y de la dependencia, etcétera, etcétera, lamentablemente no son lo que se lee mayoritariamente en las universidades. Jaureche es un autor, y Scalabrini Ortiz, que generalmente en nuestras universidades nacionales públicas, generalmente están ausentes, ¿no? Sí están muy presentes otros autores como Foucault, como Weber, como Marx o Bourdieu o lo que corno sea, pero estos autores que militaron acá y que pensaron nuestro país y que pensaron el mundo de nuestro país no están generalmente presentes. Obviamente con excepciones que por supuesto vale la pena subrayar y reivindicar. Los dos tuvieron una vida muy activa, muy intensa en el siglo XX. Jaureche nació a comienzos del siglo XX en Lincoln y Scalabrini Ortiz en Corrientes a fines del siglo XIX, y fundamentalmente sus vidas se unieron en la década del 30, ¿no? En la década conocida como una década infame, ¿no? Que muchos han dicho que la década del 90 fue de vuelta una década infame y de la segunda década infame, y ahora estamos en la década infamísima, ¿no? En la década del 30, en esta década infame, hay una serie de cosas que son muy importantes, ¿no? Lo primero es que esa Argentina que añora Milei, ¿no? Que nos quiere vender como primera potencia del mundo, la choca, digamos, ¿no? Esa Argentina oligárquica, ese orden oligárquico que se había creado, que hay que decir, digamos, más allá de que lo que diga Milei es un delirio, efectivamente había producido un crecimiento económico importante. El tema es que ese crecimiento económico había quedado en muy pocas manos, en un orden neocolonial, dependiente y profundo. Está bueno, porque nosotros marcamos siempre esto de que el crecimiento... Claro, si no vos no pones adelante la distribución antes del crecimiento, donde pones distribución, el crecimiento ya viene predeterminado. La distribución está incluida en ese crecimiento. Es fundamental, digamos, ¿no? Efectivamente la Argentina tenía un crecimiento económico considerable, pero muy vinculado, o casi totalmente vinculado, a la producción de materias primas y a una relación dependiente con Inglaterra, y con una enorme desigualdad
que obviamente tal vez si lo comparamos con otros países de América Latina era un poco menor, digo, era peor en Bolivia, era peor en Perú, o era peor en Paraguay, pero la Argentina era un país enormemente desigual y obviamente lo sigue siendo. Pero hay algo importante, que la Argentina tiene una crisis, digamos, en dos tiempos. Tiene una transformación en dos tiempos. Algo muy importante es la ley Sáenz Peña, ¿no? Que democratiza parcialmente la Argentina, excluyendo, por supuesto, el voto femenino, a partir de 1912 y la llegada del radicalismo en 1916, que es importante porque creo yo que es una de las pocas veces que la oligarquía argentina aceptó dar algo para que, o sea, aceptó cierto cambio para que no estallara el sistema, digamos, ¿no? Porque tenían miedo que el sistema político estallara. A la misma vez, o sea, es la única vez que... ¿No irrumpe el primer gobierno popular con Irigoyen, como te enseñan en la escuela? Bueno, podríamos decir que sí, es discutible, podríamos entrar en eso, pero lo que quiero decir acá es que generalmente nuestra oligarquía y las oligarquías latinoamericanas, cualquier cambio es la Revolución Cubana, digamos, ¿no? O sea, el gobierno kirchnerista parecía que era, digamos, Fidel Castro, el Che, y los iraníes, todo junto, ¿no? Chávez, bueno, un delirio. Los límites muy cortos. Claro, límites muy cortos. Bueno, la ley Sáenz Peña fue la primera vez y la única casi, te diría, dijeron, bueno, vamos a hacer algunas reformas para que el orden se mantenga más o menos como queremos. Bueno, gatopardismo. Ese gatopardismo le duró 15 minutos. A los 15 minutos dijeron, esto es el Che Guevara, digamos, ¿no? Obviamente el Che Guevara no existía, pero dijeron, esto es la Revolución Cubana, esto es tremendo, no sé qué. Y en 1930 no aceptaron más ese gobierno terrible y comunista de Irigoyen y lo voltearon, digamos, pero además lo voltearon en un contexto muy importante que es el de la primera, o sea, de una enorme crisis, perdón, del capitalismo global, ¿no? Y donde empieza también un declive de Inglaterra. Y ahí empezamos con la década infame, por un lado, la primera dictadura del siglo XX, no la primera dictadura de nuestra historia, sino la primera dictadura del siglo XX, y empezamos después con un sistema de una falsa democracia, ¿no? de voto fraudulento, lo que llamó el fraude patriótico. Lo que hay en la década del 30, para que tenga sentido lo que yo estoy intentando decir, es un intento de volver al viejo orden oligárquico, ¿no? Sobre todo a partir de después de la dictadura, bueno, intentemos de reconstruir el viejo orden oligárquico, que era exclusión política de las mayorías a través del fraude, y reconstruyamos la relación con Inglaterra. Y ahí hay un momento clave, que es el pacto Roca-Runciman, que es uno de los momentos más pornográficos de nuestra historia, donde hay algo clave acá, que es Inglaterra tiene una crisis muy grande y ya no puede invertir, digamos, ¿no? Esta lluvia de inversiones o todo esto de esta gente que todo el tiempo está pidiendo inversiones porque no quiere invertir ellos, digamos, ¿no? Porque tenemos una élite que no va a poner un mango, digamos, ¿no? Lo único que a lo largo y ancho de la historia. Claro, a lo largo y ancho de la historia lo que han se dedicado es a sembrar cosas, que es bastante fácil, y a poner un toro con 2 vacas y arréglense, digamos. Esa es todo la productividad y la capacidad inventiva y de inversión de nuestras élites, entonces siempre tiene que venir desde afuera. Y ahí hay algo clave, que es que a partir de la crisis del 29-30, Inglaterra ya no tiene esa capacidad. E Inglaterra convoca una conferencia en Ottawa, donde convoca a gran parte de su imperio, sobre todo a las colonias blancas, y donde crea el Commonwealth, que no es el mismo Commonwealth que hoy, es un rebranding del imperio, digamos, con otro nombre, un nombre más atractivo, y le dice, bueno, yo voy a tener una relación económica preferencial con ustedes. Ahí la Argentina queda fuera. Claro. Y entonces la Argentina pone el grito en el cielo y manda a nadie menos que su vicepresidente, digamos, Julio Argentino Roca Jr., el hijo de Julio Argentino Roca, tan celebrado por el actual mandatario, a pedir de rodillas que por favor nos tengan en cuenta en ese armado, y dice explícitamente la Argentina económicamente tiene que ser considerada parte del Imperio Británico, digamos, ¿no? Y logra un acuerdo muy neocolonial, que es el acuerdo Roca-Runciman, ¿no? Muy conocido, que es uno de los momentos claves de esa década infame. A la misma vez que está ocurriendo todo eso, va a empezar a haber una industrialización de sustitución de importaciones, pero espontánea, digamos, no dirigida por el contexto global. Claro, por el contexto, pero no promovida por el gobierno. Acá hay una gran discusión de quién fue el que creó la industria argentina, si el peronismo o la élite argentina en la década del 30, y lo cierto es que en la década del 30 empieza a surgir las bases de la industrialización, pero es el peronismo quien realmente lleva adelante una política programática que lo profundiza y lo apuntala, como dice la compañera. No, pero eran industrias muy relacionadas también a las materias primas, totalmente. Eran industrias que tampoco eran de capital intensivo. Eran, obviamente, que es como se va, nosotros nos ponemos a producir esto. Galletitas, claro. sí. Bueno, cuestión es que en esa década
de tanta decadencia y de tanta corrupción política. Uno de los partidos que se corrompe es el radicalismo, que participa del fraude, termina aceptando el fraude en 1935 de la mano de Alvear, y ahí surge una agrupación que se llama Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que va a ser capitaneada por Arturo Jauretche, y de la que va a participar primero como, digamos, amigo de la causa, porque no era radical, Scalabrini Ortiz, y después integrando esa agrupación cuando Forja se termina de romper. El primer peronismo, podemos decir. Bueno, generalmente se ha hablado, del germen del peronismo, o un eslabón perdido entre el radicalismo y el peronismo, ¿no? O sea, como una suerte de conexión. Forja fue una agrupación muy pequeña, digamos, que trabajaba inicialmente en un sótano abajo en la Valle, pero con mucho ruido y con mucha capacidad ideológica, digamos, ¿no? Y ahí tenemos dos figuras que trabajaron en tándem, ¿no? Que venían de tradiciones más o menos disímiles, pero conectadas, ¿no? Uno es Scalabrini Ortiz y el otro Arturo Jauretche. Y hay algo muy importante, y esto lo quiero subrayar, que nosotros uno de los peligros que tenemos siempre es pensar a la Argentina muy desconectada de América Latina. Lo que va a plantear Forja y después lo que va a plantear el peronismo también está en el aire. Quiero decir, en América Latina, en la década del 20, en la década del 30, hay un montón de discusiones, ¿no?, que se van retroalimentando, en la cual empieza a discutirse con mucho más fuerza la cuestión del imperialismo, la cuestión de la unidad latinoamericana, la cuestión de la industria, ¿no? Nosotros ya en una columna hace tiempo hablamos de Mariátegui, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui, que está en ese contexto pensando... La revolución de la reforma universitaria. Tenemos primero la Revolución Mexicana, que es una revolución nacionalista, popular, antiimperialista. Tenemos, como muy bien señalás, Fabián, muchas gracias. Me trajo un cafecito. Nosotros también queremos. ¿Por qué a él todavía no tenemos nada? Bueno, por todas las cosas lindas que dijiste al principio. Todos gustamos de vos. Bueno, ahí tenemos la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución social y nacional popular del siglo XX. Y tenemos, como bien dice Fabián, la reforma universitaria de Córdoba, que la reforma universitaria de Córdoba no fue solamente un movimiento que propuso cambios institucionales en la universidad, que hoy Milei se quiere llevar puesto, sino que a la misma vez tuvo un discurso antiimperialista muy importante. Ahí tenemos la figura de Manuel Ugarte, de Alfredo Palacios, de ingenieros. Había un mood. Claro, hay un espíritu de época, digamos, en el cual tenemos, por ejemplo, la lucha de Sandino, ¿no?, en Nicaragua. En ese ámbito, digamos, surge Forja como expresión de esos discursos nacional populares latinoamericanistas. El peronismo también es parte de esa arena, ese espíritu de época que está dándose en América Latina, y hay movimientos parecidos en América Latina, pero con diferencias, ¿no? También. Y Forja, ¿qué es lo que va a plantear? Y Jauretche y Scalabrini Ortiz, que van a plantear una enorme crítica feroz a lo que era la Argentina oligárquica y colonial. Y quiero subrayar, y esto es muy importante, que hicieron una crítica en un momento de crisis, pero donde todavía había una añoranza muy grande por ese momento de supuesto gran crecimiento y gran éxito. O sea, quiero decir, todavía era difícil hacer esa crítica, ¿no? Tal vez, digo, con el diario del lunes es más fácil, pero en ese momento, aún donde todavía había una crisis, era más complejo. Scalabrini Ortiz y Jauretche, los dos, ahí viene más café para los compañeros. Sí, gracias. Suerte que viniste. Sí, te agradecemos mucho este momento. Muchas gracias, Fede. En el que nos sentimos queridos, apapachados. Les decía que... Sí, por favor. Jauretche y Scalabrini Ortiz van a trabajar en tándem junto con otros compañeros, por supuesto, esto es una agrupación colectiva, y los dos van a ir haciendo críticas muy profundas a la Argentina oligárquica neocolonial, que tienen enorme vigencia, porque estamos casi, te diría peor que antes, digamos, ¿no? Peor que en otras épocas. Jauretche, Scalabrini Ortiz, sobre todo lo que va a hacer es una crítica muy profunda a la estructura económica de nuestro país. Algo muy importante acá es señalar que la izquierda argentina era fundamentalmente muy eurocéntrica, claro, digamos. Más allá de que hemos hablado de algunos autores de izquierda latinoamericana y de izquierda argentina que veían las problemáticas con ojos más latinoamericanos y que le daban más importancia al imperialismo, lo cierto es que en general eran muy eurocéntricos, digamos, o a lo sumo también, y esto es muy importante, veían el peligro del imperialismo yanqui, que era como muy evidente, porque era un cowboy que venía y cortaba cabezas, y no veían tanto el problema del imperialismo británico, ¿no? Entonces, claro, justamente Jauretche y Scalabrini Ortiz... Bueno, es un poco lo que me pasa a mí. Va a poner el acento, digamos, ¿no?, en la problemática del imperialismo británico, y Jauretche va a escribir
toda una serie de obras a partir de la década del 30 en adelante, donde lo que va a plantear ahí es cómo se fue construyendo esta relación neocolonial con Inglaterra, ¿no? A partir de, sobre todo, de la década del 20 del siglo XIX, sobre todo a partir del gobierno de Rivadavia, ¿no? Que fue un gobierno primero provincial y después nacional muy cortito. La presidencia de Rivadavia duró muy poco tiempo, y donde se estableció la famosa empréstito de Baring Brothers, y fundamentalmente con los acuerdos de libre comercio que se firman con Inglaterra, ¿no? Inglaterra en la década del 20 nos reconoce la independencia a cambio de un acuerdo de libre comercio que incluye a la misma vez una cláusula de mejores amigos para siempre, digamos, ¿no? De trato preferencial, que establece un monopolio... Estamos recuperando, sí. Establece un monopolio económico, virtual monopolio económico sobre nuestro país, porque eso es lo que genera el libre comercio entre un país desarrollado y un país totalmente Pero la discusión de ellos era esa, discutir esa alianza con Inglaterra. Totalmente, ¿no? Y justamente lo que va a mostrar, a ver, para que se entienda, esta alianza con Inglaterra era presentada, como la quieren presentar hoy, como símbolo de progreso, como inversiones, y lo que muestra muy bien Scalabrini Ortiz es que esa alianza desde el inicio implica una relación neocolonial y que se va profundizando en el tiempo con los empréstitos, con los acuerdos de libre comercio que destruyen nuestra producción manufacturera, y después con las inversiones económicas que se van a ir dando a fines del siglo XIX y comienzo del XX. Y acá quiero, antes de avanzar con eso, retomar otra cosa, que es cómo Scalabrini Ortiz cita, por ejemplo, una figura clave, que es George Canning, ¿no? George Canning, que es el primer ministro, digamos, de Inglaterra, que es el que firma estos acuerdos, ¿no? con la Argentina, y donde dice, bueno, la América española es independiente, si hacemos las cosas bien va a ser comercialmente británica, ¿no? Y la Inglaterra hizo las cosas bien y organizó, digamos, lo que se conoce como un imperio informal sobre América Latina, ¿no? Que eso se profundiza en la segunda mitad del siglo XIX, y este es el otro tema que Scalabrini Ortiz analiza con mucho detalle, que es la problemática de los ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles, que en ese momento era un gran símbolo del progreso y del avance y del desarrollo. Scalabrini Ortiz muestra con una historia muy detallada, acá hay dos libros que yo recomiendo mucho a la audiencia, Política Británica en Río de la Plata, que es un gran clásico, y el otro, Historia de los ferrocarriles argentinos, que es otro gran clásico, donde él muestra cómo se va a ir construyendo los ferrocarriles. Y en función de las necesidades de la corona británica. En función de las necesidades de la corona británica, y sobre todo en un trazado, digamos, en embudo hacia Buenos Aires, que lo que va a generar es, por un lado, digamos, una macrocefalía, un porteñocentrismo, y a la misma vez va a, digamos, remachar la relación colonial con Inglaterra, y va a imposibilitar, lo que va a permitir es la entrada de los productos manufacturados británicos e imposibilitar, digamos, la producción de productos industriales argentinos, y va a generar un desarrollo solamente, o un crecimiento solamente en términos de una economía primaria exportadora, y va a evitar cualquier desarrollo industrial. Entonces, Scalabrini Ortiz va a usar esta metáfora, ¿no? De la red ferroviaria, que era muy importante, era un gran símbolo de progreso, como una telaraña que atrapa el desarrollo de la Argentina. Esto que hoy por hoy ya no sé, pero digo que en algún momento puede haber sonado como, bueno, es medio obvio. No, en ese momento no lo era para nada, hoy tampoco lo es, no es digamos, obvio, ¿no? Pero justamente ese máximo símbolo del progreso argentino, él lo muestra como las cadenas que más fuertemente nos agarran. Hay una historia muy linda que es que Forja va a ver a Perón en una de las conferencias que da en la década del 40, cuando Perón ya era parte del gobierno, todavía no era presidente, y después de la conferencia, Scalabrini Ortiz le escribe en una servilletita de papel, entiendo yo. Espero que haya sido una servilleta de papel. No, Corache, era Corache. No. Ah, yo pensé que yo iba a decir la de Nazareno, te escribieron los nombres de la corte adicta. Y le pone en esa servilleta, le dice, coronel, porque todavía era coronel, le vamos a pedir los trencitos, ¿no? Y ahí hubo un trasvasamiento generacional ideológico entre Scalabrini y Perón. Quería comentar algo o preguntarte también por el tono, ¿no? de los planteos de Forja, porque no sé si no tengo registro de que la ironía o el chiste o el humor estuviese presente en las discusiones políticas hasta el momento que irrumpe Forja, porque hay mucho de eso también. Sí, eso es muy importante. No diría que no había nada, o por supuesto que había, porque había humor político, pero Forja, y esto sobre todo es la pluma de Jaureche, no tanto la de Scalabrini, que la más secona, sí. Digamos, Jaureche justamente, que va a ser el gran líder de Forja, el líder político, intelectual,
va a construir un discurso político muy incisivo, muy irónico y mucho más moderno, digamos. Claro, ¿no? eso, ¿no? Como una modernización. Sí, una forma de expresión mucho más centrada en nuestra propia cultura, digamos, ¿no? Mucho más centrada en la cultura popular y además muy agresiva, ¿no? Hay un eslogan, ¿no? Que es somos una Argentina colonial, digamos, queremos ser una Argentina libre, que es muy fuerte y Jauretche siempre tuvo una retórica muy irónica, muy sagaz y muy incisiva. Y no nos queda tiempo, pero mencionar, ¿no? Un poco más sobre Jauretche. Jauretche, así como Scalabrini Ortiz, va a hacer un análisis muy detallado de las lógicas coloniales de la Argentina en manos del Imperio Británico. Scalabrini Ortiz, perdón. Jauretche. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque una cosa es criticar el imperialismo en abstracto y otra cosa es mostrar de manera sistemática cómo funcionó nuestro país, ¿no? Y esto es algo que Forja fue muy para adelante y sobre todo Scalabrini Ortiz. Jauretche Era más Chantún. no es más Chantún. Jauretche va a escribir una obra a partir de la década del 30, muy importante, sobre todo detallando y analizando muy lúcidamente la cuestión del colonialismo cultural. Que esto también, quiero subrayar, estaba bastante ausente dentro de la tradición marxista, porque la tradición marxista era más economicista y no tanto cultural. Y justamente Jauretche lo que va a hacer es mostrar cómo, digamos, nuestros países, no solamente la Argentina, sino América Latina, digamos, han sido dominados fundamentalmente a partir del colonialismo cultural. Porque pensemos que acá Inglaterra, cuando firma todos estos acuerdos, cuando hace todo esto que estamos diciendo, la verdad que salvo vuelta obligado, salvo Malvinas, no tiró muchos tiros. En América Latina, porque no estamos hablando solamente de Argentina. Digo, no fue una expansión colonial violenta como la conquista británica, española, o como después Estados Unidos a fines del siglo XIX y comienzos del XX en Centroamérica y el Caribe, en otras partes, sino que acá fue mucho más pacífica, diplomática, y que tuvo que ver justamente con esta mirada cipaya, digamos, ¿no? Esta lógica colonial de las élites, digamos, que admiraban a Inglaterra y querían ser socios menores de Inglaterra, ¿no? Querían sentarse en la misma mesa. Bueno, Jauretche ha escrito muchos libros, El medio pelo de la sociedad argentina, pero sobre todo el que recomiendo es Manual de Sonceras Argentinas, ¿no? Un libro fantástico que tiene una vigencia atronadora. Y aparte está escrito en el lenguaje que usamos hoy. Sí, chantún, como vos dirías. Y ahí justamente lo que va a plantear es que la soncera madre es civilización o barbarie, ¿no? Donde todo lo que viene de Europa y de Estados Unidos es el progreso, es la civilización, es lo bueno y todo lo nuestro es lo malo. Y él va a hacer una crítica realmente feroz y muy vigente del colonialismo cultural. Entonces ahí tenemos dos grandes figuras que van a trabajar en conjunto mostrando cómo lo cultural y el económico van a ir retroalimentándose y lamentablemente esto tiene una enorme vigencia. ¿Y ese loop, digo, en algún momento se corta o es in eternum es lo mismo? Mirá, Vamos digamos, a caminar por las mismas hemos ideas, la restauran, peleamos, vuelven a restaurar. Mirá, el problema solo acá, damos las discusiones. Cuando llegamos solo damos discusiones muy bien dadas, como Raúl y como Arturo, pero restauran. Después vienen y restauran. Pero ¿por y qué pueden restaurar? Justamente acá hay algo que es muy importante. Nosotros, hay algo que es clave, es que nosotros vivimos una sociedad, ¿no? Digo, América Latina, de 500 años de historia fundamentalmente colonial, digamos, ¿no? Nosotros pensemos primero y principal 500 que fuimos... mandó, ¿eh? Sí, 500. Fuimos 300 años colonia explícita, digamos, y un poco más de 200, depende de los casos, independientes, en algunos casos ni siquiera, pero como Puerto Rico, pero digo, o sea, ya desde el vamos tenemos más tiempo como siendo colonias que independientes. Y cuando nos independizamos caímos en todas las lógicas neocoloniales de diferentes términos, ¿no? Económica, política, cultural y financiera. Bueno, y hay, por un lado, continuidades de lógicas coloniales que vienen de la época explícitamente colonial, a la que se le superponen nuevas lógicas coloniales. Entonces, claro, vos con 10 años, es muy difícil, digo, en la Argentina, cuando uno empieza a contar la cantidad de años en los cuales se intentó cambiar el rumbo, no suman más de, no sé, 30, claro, 40. Digamos, muy poco, ¿no? ejercicio, o sea, muy poco y donde la cancha estructuralmente está absolutamente inclinada, digamos, ¿no? Donde restaurar para ellos es muy fácil. Porque, digamos, porque tienen la lógica estructural a su favor y además porque tienen un sentido común histórico construido hace mucho tiempo y además global que permite la cancha inclinarla en 2 minutos. Entonces vos tuviste durante el kirchnerismo años y años construyendo una ingeniería institucional latinoamericanista, UNASUR, CELAC, reforzar el Mercosur, vinieron en 2 minutos, chau.
Y no Además, pasó sí, nada. prurito. Sí, prurito. Y no pasó nada porque el sentido común no es latinoamericanista, digo, porque nadie sabe, nadie está preocupado qué está pasando en Ecuador, etcétera, etcétera. Ahora, Bueno, vos pero tocás, escucha. vos tocás el vaso de Starbucks y es un escándalo. Escucha, para ir contra este plano inclinado y pensando en esto de la necesidad de no decir, y sistematizar los datos, la diferencia, la distancia que hay contra un chantún, que no es Jaureche, que no es muy Jaureche. bien investigó la cultura, se abren espacios de formación académica, Juanfre, y vas a estar dando clases, son cursos cortos, tienen esta metodología medio redes Sí. sociales, medio que lo scrolleás así a Sí, la... vamos- Escrolate una académica. Vamos a pasar un chivito breve. Nosotros vamos a estar desde el Centro Cultural de Cooperación realizando unos cursos que se llaman cursos breves del CCC. Los cursos están pensados para todos y todas, digamos, no están pensados solamente para gente con formación académica o gente que esté en la universidad. Justamente está pensado con el espíritu de difundir el conocimiento y discutir conocimiento, pero además con la importancia de formarnos para la militancia, digamos, ¿no? Me parece que hoy por hoy hay un problema muy grande que es hablemos sin saber, digamos, ¿no? Que es uno de los grandes problemas. Nosotros tenemos 4 cursos que están saliendo muy brevemente. El primero empieza el 5 de junio. Ya, la semana que viene. Ya la semana que viene. Malvinas, Antártida y Democracia, ¿cómo las recuperamos? Muy vigente, digamos. Este curso está comandado por Luis Weiner y David Pizarro. Después viene el curso de acá quien suscribe, que soy yo, Pensar desde el Sur, Alto profe. Introducción a la teoría descolonial. Acá lo que vamos a estar haciendo es hablando del pensamiento latinoamericano y discutiendo justamente la cuestión colonial desde cómo distintos autores y autoras de América Latina lo han pensado en el pasado y la vigencia en el presente. Este curso va los martes de 7 a 9 de la noche. Empieza el 10 de junio. Después tenemos uno del compañero Martín Burgos, dedicado a pensar la economía, análisis de coyuntura económica y financiera, que empieza el 23 de junio, y el último, Pensar desde las orillas, desarrollo y dependencia y marginalidad en América Latina, a cargo de Diego Hiller y Ana Grondona, el 27 de junio. Alto cuerpo académico, y esto te anotás cómo, dónde lo buscás, Algo te pinta. súper importante, que estos cursos son a la misma vez presenciales y virtuales. ¿está Doble bien? modalidad. Doble modalidad, o sea, quien quiera acercarse al Centro Cultural de Cooperación, ahí en calle Corrientes 1543 lo puede hacer, y quien quiere desde su casa quedarse también lo puede hacer, y obviamente la idea es que estos cursos sean federales y latinoamericanos, incluso, así pueda que, ir quien quiera. que puede venir quien quiera. Si alguien está interesado en buscar más información, lo puede hacer en nuestras redes, en las redes del Centro Cultural, pero además en la página centrocultural.coop, o sea, COP. Sí. Sí. Y ahí pueden encontrar toda la información. Centro Cultural de la Cooperación, CCC, buscan, está buenísimo que se abran estos espacios.